el Dios de este siglo, que es el diablo, ha cegado el entendimiento para que no les resplandezca la luz de Jesucristo. Como no les resplandece a Elimas, a este Bar Jesús, a este falso profeta, entonces él quiere que no le resplandezca a Sergio Paulo también. Entonces, saludos y bendiciones, estimados hermanos. Aquí estamos dándole gracias a Dios por su favor inmerecido para con nosotros y tratando de aprovechar el tiempo en este estudio de su santa y bendita palabra. Vamos a continuar hablando acerca de la iglesia del Nuevo Testamento. En la parte donde quedamos anteriormente, tuvimos que volver al capítulo 13 del libro de los Hechos para ver un episodio que no lo podíamos pasar por alto. Ahora seguimos en la continuación del pasa a Macedonia y ayúdanos. Ya ellos salen de Filipos, donde dejan establecida la iglesia, y ahora van para Tesalónica. Vamos a leer entonces en el capítulo 17, vamos a leer los versículos del 1 al 9. Hechos 17, del 1 al 9. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Oyendo estas cosas, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Es un cuadro muy interesante cuando uno ve la reacción del enemigo de la justicia ante el avance de la predicación del evangelio en Tesalónica para plantar allí una iglesia que posteriormente sabemos que dio muy buenos frutos. Entonces podemos decir que dentro de Macedonia ellos llegan a Tesalónica. Mencionan 2 ciudades anteriormente en las cuales no se detuvieron, pero llegaron a Tesalónica y de una vez ubican la sinagoga judía para iniciar por ahí su labor evangelística. Noten, hermanos, cómo el doctor Lucas, que es la persona quien escribe el libro de los Hechos, resalta que Pablo acostumbraba a esa táctica. Cosa que no pudo hacer en Filipos porque allí no había ninguna sinagoga. Pero desde su primer viaje misionero, que comenzó por Chipre, que lo vimos anteriormente, incluso en Salamina se habla de sinagogas en plural, dando a entender que habían bastantes judíos en condiciones de formar mucho más de una. Aquí hay una sola y Pablo comienza por ahí mismo porque es un pueblo con una predisposición ya que conocen las Escrituras, que en ese momento es el Antiguo Testamento,
y solo necesitan una persona que, al igual que el eunuco, tesorero de la reina Candace de Etiopía, necesita alguien que le explique para poder entender. ¿Qué fue lo que Pablo hizo allí en la sinagoga? Es muy interesante las palabras que se utilizan aquí porque son únicas. Declarar y exponer por medio de las Escrituras, que es el Antiguo Testamento, que Jesús es el Mesías prometido y que como tal tenía que padecer, morir y resucitar. ¿Por qué Pablo tiene que hacer esa explicación? Porque el pueblo judío en ese momento está a la espera del Mesías. Un Mesías nacionalista, un Mesías político al estilo David, que retorne el imperio de Israel exactamente como a los tiempos de David en cuanto a autoridad, orden y también fronteras. Entonces él demuestra por las Escrituras y la expone que Jesucristo es el Mesías y que como Mesías de Dios, como Mesías bíblico, como Cristo, como Cordero, tenía que padecer. Pero no cualquier padecimiento, un padecimiento tope, cumbre con la muerte. Pero que no se iba a quedar en la muerte, sino que él tenía que resucitar. Mire cómo la doctrina cristiana, como si fuera una mesa con 4 patas. Entonces el apóstol Pablo, que es un verdadero maestro, comienza a enseñarlo de manera que los oyentes puedan escuchar. Se habla de la humanidad de Jesucristo, un tema muy importante en los primeros 100 años de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero se habla de sus padecimientos, se habla de su muerte, se habla de su resurrección, se habla de su ascensión, pero también se habla de su retorno. Entonces Pablo tiene que explicarlo de esta manera porque los judíos creían en un Mesías nacionalista que no podía morir y mucho menos de la manera que lo hizo Jesús. Pablo, por el vasto conocimiento que tiene y por la llenura misma del Espíritu Santo, puede entresacar los pasajes bíblicos del Antiguo Testamento relacionados a Jesús como Mesías y exponerlos a los oyentes de la sinagoga. Yo no sé si algunos de ustedes son maestros de la iglesia en las áreas de escuela dominical de adultos o de jóvenes o son predicadores, pero aquí mismo se está modelando la manera como los predicadores y maestros deberían conformar sus mensajes, sus enseñanzas, tratando de escarbar como lo hace la gallina cuando no ve a flor de tierra que hay alimento, entonces escarba y saca, para poder entonces declarar lo que dice la Escritura, exponiéndola de manera fehaciente, no con palabras altilocuentes, para dejar a la gente satisfecho de un mensaje muy bien tonalizado, sino un mensaje con un contenido que realmente llene el vacío de los oyentes, que la persona puedan realmente aprender o poner en orden los pensamientos que ellos tenían con respecto a quién es el Mesías y qué debe pasar. Aquí nosotros podemos hacer abrir un paréntesis y pensar en Juan el Bautista. Juan el Bautista, un hombre que era sacerdote porque su padre Zacarías era sacerdote, de acuerdo al orden de Aarón, él también lo era. Y tuvo una madre brillante en Elizabeth. Quiere decir que estamos hablando de una persona judía pura, de su madre probablemente de la tribu de Judá y su papá de la tribu de Leví. Entonces conforman un hogar que la Biblia dice que ambos eran temerosos de Dios. Entonces esta persona es el seleccionado por Dios para ser el vocero de Jesús. Y a lo menos 2 veces, según el Evangelio de Juan, él presentó a Cristo directamente señalándolo y diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Utiliza la palabra Cordero de Dios para llevar a la palabra Cristo o Mesías. Entonces presenta el Cordero como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero él no entiende que el Cordero, si no muere, no puede remitir pecados, no puede perdonar pecados. No puede haber redención si no hay derramamiento de sangre. Por eso que hay un momento que él manda a preguntarle al mismo Jesús si él es
el que ha de venir o hay que esperar a otro. Porque el tiempo está pasando y en su conceptualización del Mesías, él ve que no le cuadra lo que Jesús está haciendo. Porque también está pensando en un Mesías nacionalista. Entonces lo que hace Pablo cuando él declara y expone es que él clarifica y ordena los pensamientos de esta persona, porque no es como ellos creen, es como la Biblia dice que debe ser. Y a veces uno pone la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces Pablo está profundizando en esto. Es un hombre que tiene vasto conocimiento del Antiguo Testamento. Y no olviden que en ese momento de Pablo, el Antiguo Testamento estaba bien difundido, pero en el idioma griego. En el idioma griego 200 años antes de Cristo. La Biblia hebrea, que iba desde Génesis hasta Malaquías, fue traducida al idioma popular del mundo, que era el griego koiné. Pero esto no significa que la Biblia hebrea no continuara. Entonces Pablo, que hablaba hebreo, incluso cuando Dios le habló en Damasco, la capital de Siria, le habló en su lengua materna, en hebreo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Pablo conocía el idioma, conocía las escrituras, pero al mismo tiempo, si no hay una llenura del Espíritu Santo, ¿de qué le sirve al maestro o al predicador conocer las letras de la Biblia? Le va a servir de poco. Entonces Pablo lo que hace es que profundiza y expone la palabra claramente. Miren, el caso nuestro, sin ninguna comparación, lógicamente, el Señor nunca lo permita, nosotros escribimos un librito titulado La señal de los clavos. Un libro que, por cierto, ya tiene 20 años de editado y fue nuestro primer intento, ¿no?, de escribir algo. Y en ese libro, que es totalmente cristocéntrico, La señal de los clavos, solamente allí hay mínimo 500 citas bíblicas cristocéntricas completamente que apuntan a Jesucristo como el Mesías, iniciándolo lógicamente en Génesis capítulo 3 con la promesa a la mujer de la simiente. Y esa simiente no hay duda alguna que era Jesucristo. Entonces Pablo, que es una persona mucho más conocedora de la palabra del Señor que una persona como yo, entonces él declara y expone para que la persona entienda. Pero Pablo no fue el único que hizo eso. Nosotros podemos recordar en Lucas capítulo 24, los versículos 26 y 45 y 46. Lucas 24, los versículos 26, versos 45 y 46, el mismo Jesucristo tuvo que citar todos los pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de él como Mesías. Todas las citas que estaban allá, desde Génesis hasta Malaquías, que hablaban de él como Mesías. Pero como él las citó todas, entonces citó aquellas donde se habla de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de su muerte y también de su resurrección. Quiere decir que esto no era novedoso, ya esto estaba escrito. Lo que pasa es que ellos estaban blindados en su mente creyendo que el Mesías tenía que ser político, nacionalista y que no podía pasar por ninguna de estas cosas, como falsamente la enseñaban los maestros de ese tiempo. Noten que hay un momento, por ejemplo, en Juan capítulo 7, cuando ya el último gran día de la fiesta de los tabernáculos, que Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento ni se soñaba escribir todavía en el momento que Jesús está hablando. El que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces está remitiendo que la persona crea no como la persona le dicen que crea, sino como Dios dice que cree en su palabra, que es lo que uno regularmente tiene que exponer y presentarla, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu que convence a los oyentes. Mire lo que relata Juan en el Evangelio, en el capítulo 1. Andrés halló a su hermano Pedro y le dijo: hemos hallado al Mesías.
hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Puede ser Mesías en español, en hebreo, y Cristo o Cristos en griego, koiné. Y Felipe, otro caso es, Andrés encuentra a Pedro, pero Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, es decir, en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, así como los profetas, todo el resto, desde Josué hasta Malaquías, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Juan capítulo 1, verso 41 y verso 45. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Que tanto Jesús está apelando a las Escrituras como la manera en la cual uno debe creer en él. Luego Andrés, cuando encontró a su hermano Pedro, le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y cuando Felipe encontró a Natanael, entonces fue mucho más enfático al decir: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés y los profetas. Él está diciendo: hemos hallado a aquel de quien el Antiguo Testamento, que representa la escritura de Dios en ese momento, habla. Entonces, una vez más, queda claro que como predicador del Evangelio, sin importar el contexto o el auditorio, no puede alterar la verdad del Evangelio y solo exponer su doctrina de forma transparente. Y el que quiera creer, que lo haga, y el que no quiera creer, que no lo haga. Pero no podemos acotejar esto para cotejarle la creencia a la persona. La palabra del Señor se expone, pero hay que tratar de exponerla de manera correcta. Entonces aquí dice que algunos judíos creyeron. Algunos judíos, porque las sinagogas estaban conformadas en la de la dispersión, básicamente. Las sinagogas de la dispersión son aquellas que están fuera de Israel, estaban compuestas por judíos y por gentiles. Y algunos gentiles se habían convertido al judaísmo, y a esto le llamamos prosélitos. Entonces algunos judíos creyeron, y dice, y muchos gentiles, incluyendo muchas mujeres de influencia, también creyeron y se unieron al equipo misionero para plantar la iglesia en Tesalónica. ¿Cómo comienza la iglesia en Filipos? En un culto de oración, donde la mayoría de las personas que estaban allí eran mujeres. ¿Cómo comienza la iglesia en Tesalónica? En 3 días de reposo, en 3 sábados, el apóstol Pablo y su equipo declarando y exponiendo por las Escrituras que Jesucristo es el Mesías. Ante un hecho evidente como este, los judíos no creyentes en Jesucristo como el Mesías, se llenaron de celos. Y en vez de argumentar o de razonar y de pedir más explicaciones, buscaron a hombres vagos, ociosos, gente mala, indecente, e hicieron una turba para asaltar la ciudad y echar la culpa de este alboroto a los nuevos creyentes y al equipo del apóstol Pablo. Mire, para nosotros la creencia de la obra redentora de Cristo es pieza fundamental de la doctrina cristiana, y esto es innegociable, la cual está amparada por las Escrituras y por el testimonio del Espíritu Santo. En una de sus cartas, precisamente a los tesalonicenses, Pablo les hace ver que los judíos que los molestan para sacarlos de la fe en Cristo son cómplices con los judíos que mataron a Jesús y también a los profetas, y que persiguen a los cristianos para que no les hablen a los gentiles. Una persecución inmediata a gente buena.
Jasón, que era una persona muy importante de la ciudad de Tesalónica, fue el hospedador de Pablo y del equipo. Entonces van a la casa de Jasón para buscar a Pablo y a su gente, pero no los encontraron. Jasón y estas mujeres y judíos creyentes y gentiles creyentes son parte de la cosecha de los nuevos evangélicos, y entonces los acusaron de trastornar la ciudad y de actuar en contra de lo que dispone la ley del emperador romano. Repitieron en Tesalónica lo que habían hecho los principales sacerdotes delante de Pilato al decir que Jesús se hacía rey y que ellos solo tenían a César como rey, según lo narra Juan capítulo 19, versículo 15. Fíjese, un pueblo que en el fondo odia, detesta tanto al emperador romano que ni siquiera querían pagar los tributos, porque las monedas tenían la imagen del César. En el tiempo de Poncio Pilatos se hacen amigos, dicen que ellos no quieren saber de Jesús porque ellos tienen su propio rey, que es el emperador romano, César Augusto. Aquí estos judíos de Tesalónica apelan a lo mismo. Estas personas están contraviniendo los decretos de César, nuestro rey, nuestro emperador. Y ellos están diciendo que hay otro llamado Jesús. Wow, se cumple literalmente el Salmo número 2, que fue tomado como base escritural en Hechos capítulo 4, cuando el pueblo fue allí o estuvieron apoyando a Pedro y a Juan. Ahora es muy bueno, hermano, detenernos en el término estos que trastornan el mundo entero. También han venido hasta acá. Esa es parte de la acusación. Este equipo de evangélicos que están trastornando a todo el mundo ya llegaron aquí. Pero este no es un trastorno para mal, sino para bien. Porque no son sediciosos, no son indecentes, no son turbas, no son desordenados. Son personas que la Biblia dice que hermosos son sus pies, porque ellos están anunciando las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación son gente de paz. Mire, en Samaria, en Chipre y varios lugares reinaba la maldad y el engaño, hasta que llegó el verdadero poder de Dios y trastornó ese mundo, entre comillas. Es una gran verdad en boca de los enemigos de la obra de Dios, lo que ellos están diciendo. Estos que trastornan el mundo han llegado acá. Esa es una gran verdad. Pero hay que explicarla. Hay que explicarla. Ellos reconocieron que Juan el Bautista, que Pedro, que Juan, que Esteban y otros decían la verdad, pero no estaban dispuestos a creer por miedo a perder el control y la influencia en la sociedad, porque eran personas que buscaban la gloria de los hombres y no la de Dios. Miren, hermano, cuando Pablo remitió la primera carta a los hermanos de Tesalónica, ustedes saben que él escribió 2 cartas, primera y segunda a los tesalonicenses. En la primera les recuerda esta escena de Hechos, capítulo 17, y se lo explica de la siguiente manera. Ustedes recibieron la palabra de Dios en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que han sido ejemplo a todos los de Macedonia y también de Acaya, que han creído. También les dijo Pablo, porque ustedes mismos saben, hermanos, que nuestra visita a ustedes no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como ya lo explicamos, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Cuando él está hablando del denuedo,
Él está hablando de que en medio de una situación bien difícil, bajo una gran presión, no se dejaron intimidar. Y ellos predicaron el evangelio sin alterar y sin retirar nada, sin modificarlo, sin pasarle paño tibio por temor a los enemigos. Ellos declararon y expusieron la palabra de Dios de manera correcta. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuál es la parte final del estudio de hoy? Es que Jasón y los demás hermanos tuvieron que pagar una fianza ante las autoridades civiles de la ciudad de Tesalónica. Y entonces lo dejaron ir. Ojalá que en el día de hoy la iglesia de este siglo XXI pueda trastornar a este mundo malo, un mundo complejo de maldad y de corrupción, y que un testimonio limpio y transparente podamos, entre comillas, volver locos a los compañeros de trabajo, de estudios, de donde sea, pensando en cómo ellos son y cómo nosotros nos comportamos, y que tengan que preguntar, y entonces con toda humildad exponer la fe en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver en nuestro siguiente capítulo, y vamos a ver la gran diferencia entre los judíos de Berea, que van a conformar con su creencia en Jesucristo una congregación de la cual no vamos a saber más nada, porque fue levantada en un fundamento sólido de la palabra del Señor. Vamos a ver diferencia entre Filipos, entre Tesalónica y entre Berea. Pero eso será en la próxima ocasión, si Dios así lo permite. Así que por el momento le damos las gracias a Dios y a ustedes también, y esperamos vernos en una próxima ocasión. Dios me le bendiga y Dios les guarde.